son verboides llamados infinitivos, ¿no? Infinitivos, ¿no? Ando, yendo, gerundios, todos 8 participios, entonces son los gerundios, pero por ahora solamente hay que mencionar los verboides que terminan en ar, ir. Eso es lo elemental por ahora, ¿no? Luego también vimos a grosso modo, la ortografía, ¿no? La ortografía de la letra, la sílaba, la palabra, la oración y el texto. Y esto se encuentra en la página número 6. ¿No? Asimismo, vimos el uso de la mi y de la ma, en las 4 reglas, ¿no? Bien, y nos quedamos en la clase pasada viendo este asunto de los pronombres, que en quechua es suti y anticuna. Y el adjetivo es en quechua suti chanincha. Y el adverbio rimana tikra. Entonces vimos los casos de pronombres personales, de pronombres demostrativos, pronombres interrogativos, pronombres indefinidos, adjetivos calificativos. Pero solamente vimos el aspecto teórico y nos falta pues el aspecto práctico, ¿no? Entonces yo he querido que se tenga noción, no más todavía, de la existencia de este tipo de palabras, ¿no? Entonces acá está una categoría que son pronombres en sus variedades de uso, que vamos a tener los adjetivos, ¿no? Los adjetivos calificativos y los adjetivos demostrativos, ¿no? Y los adjetivos cuantitativos, ¿no? Y los adverbios. Ahí nos hemos quedado. Entonces, hoy día vamos a reforzar un aspecto práctico que no está insertado en el módulo, pero inmediatamente terminada la clase, voy a enviar a la coordinación para que les haga llegar. Entonces, veo que es muy conveniente dar los ejemplos en oraciones, ¿no? Porque manifestar lo que solamente así de manera suelta se queda trunco, digamos, la construcción comunicativa, ¿no? Que podría tenerse, ¿no? A través de sentidos completos que podrían ser pues, las oraciones, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, vamos a explicar esto, pero quisiera terminar con este ejercicio de la sesión número 8, o sea, mejor dicho, de la página 8, ¿no? En la página 8 estábamos realizando este ejercicio de escribir de manera adecuada, ¿no? De escribir de manera adecuada este, el poema Masa, que de manera, es decir, adrede, ¿no? Ha sido, pues, construido estos versos en su escritura, ¿no? Entonces nosotros tenemos que arreglar, entonces en quechua se dice alichay, arreglar. Entonces alichay quiere decir acomodar, ¿no? Alichay quiere decir mm, mm, arreglar, pero ortográficamente, ¿no? En lo que le corresponde en el uso de las grafías, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos trabajando, sobre todo, ¿para qué? Este tiene un propósito, para emitir los sonidos de manera adecuada de la lengua quechua, para eso. No, no nos estamos metiendo en la comprensión del texto de masa, ¿no? Porque si hablamos de la comprensión estaríamos hablando desde un punto de vista metafórico, ¿no? Es decir, qué cosa encierra en cada uno de estos versos y cuál es el mensaje, ¿no? Sino la intencionalidad es que con este poema que ha sido traducido a la lengua quechua, nosotros logremos emitir, esa es la traducción pues, ¿no? de Masa por el señor profesor Teodoro Meneses de Cusco. Entonces, es muy necesario la emisión de los sonidos, ¿no? Por supuesto que
la traducción, esta es la traducción, pero existe pues el texto en castellano, Masa, para poder orientarnos, ¿no? Y entender de una u otra manera el contenido literal, ¿no? No el contenido inferencial, no el contenido metafórico que encierra. Entonces, lo que queremos es también superar las dificultades que podemos tener en la escritura. Entonces, ahí está, ¿no? Auja, entonces hay que romper el diptongo con una wa, con esta semiconsonante, ¿no? Entonces, auja, esta vez, auja, mahanaku y puchukaitam, ¿no? Mahanaku huanyukun chairi, hukuruda paipa kashanman chayaikuspa, ama huanyayaichu niraktam kuyaiki ni kurja. Entonces también debemos, ¿no? Emitir esos sonidos, ¿no? Aya, ñata, guay, wiña y chacuspangui, guañu cuipichcarja. Entonces se debe realizar una lectura oral constante de este poema que en su emisión de los sonidos es difícil. Comprendo que hay colegas, hay señores, señoras, participantes, ¿no? En el curso que están en básico, pero justamente si están en básico tienen que interiorizar estos sonidos, ¿no? Tienen que apropiarse de los sonidos, ¿no? Porque también corresponde a, a una tratativa, a una enseñanza contemporánea, así como para los niños, ¿no? Los niños. A los niños en la actualidad ya no se enseña con el sistema fonológico, ¿no? Primero tienen que aprender las vocales, luego tienen que aprender las consonantes y luego combinar, ¿no? Entonces, eso no, sino en la actualidad se le presenta al niño el texto y se lee el texto. Entonces, yo creo que eso también es muy importante, presentar a ustedes el texto complejo con esa finalidad, ¿no? De emitir los sonidos, de escribir de manera adecuada con las grafías que nosotros lo tenemos, pues, ¿no? Las 18 grafías, ¿no? Las 15 consonantes y las 5 vocálicas, ¿no? Entonces, ponerlo en práctica, ¿no? Como escritura, ¿no? Bien, entonces, aquí nos hemos quedado, colegas, vamos a ganar tiempo. Aquí verifiquen si lograron, ustedes lograron escribir de manera adecuada, ¿no? Entonces, vamos a poner a, ya, ña, ña, ta. Ahí está, a, ya, ña, ta. La intersección de dolor, guay, ¿no? Guay, ahí está, guay. Wiñay Chacuspangri. Wiñay Chacuspangri. Wiñay Chacuspangri. ¿Están? Verifiquen, por favor. Guaño cuy cuchcarja. Entonces, ñu, cuy, cuch, 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 carja. Carja. Ahí está. Punto. ¿Listo? Entonces esto lo ponemos con el color. ¿Dónde está? Celestito. Celeste. Bien. Seguimos. Siguiente. Guara, guaranjampiña. Entonces, vamos a utilizar W ahí. Guara. Esta guara. El guión. Guaranjampiña. Guaran. Guaran. Piña. Guaranjampiña. Junio, nakunko. Junio, na. Junio, na. Kun, ku. Ajá. Junio, na, kunku. Ajá. Muyu, ri, nimpi. Muyu, muyu. Ri, nimpi. Muyu, ri, nimpi.
Runa cuna. Runa cuna. Bien. Entonces, verifique. Entonces, también posteriormente nos va a servir estas palabras. Nos vamos a extraer algunas palabras, no todas. Vamos a extraer para hacer un análisis morfológico. Entonces, como que ya saben pronunciar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si acá dicen runa cuna, entonces vamos a extraer la palabra de masa, runa cuna. ¿Cuál es la raíz? La raíz es runa. Listo. Esa es la palabra base. ¿Y qué les está agregando? ¿Qué sufijos? ¿Cuántos sufijos hay? Un sufijo nomás. ¿Cómo se llama ese sufijo? Cuna. Pero por ahora no hemos puesto, no sabemos todavía qué es cuna, ¿no? Ya vamos a ingresar a ver los sufijos. Entonces, cuando tengamos, ¿no?, la lección de qué cosa es un lexema, de qué cosa es un sufijo y cuáles son estos sufijos, a analizar, pero extrayendo las palabras que están acá encerrados, no otras, ¿no? Ya listo. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando con ese texto. Hook, ¿está? Hook, similla, piña, simi es boca, por ejemplo, ¿no? Y si es boca, simi, tiene dos acepciones. Uno es boca y otro es el habla mismo, porque, ¿no? Es la lengua mismo, ¿no? El habla, la lengua, ¿no? Simi. Entonces, simi, ya, piña, piña. Ujú. Maña cuspancu. Maña es pedir, ¿no? Maña. Ya, cuspancu. Maña cuspancu. Ahí está. Luego, abrimos comillas, comillas. Ajá. Jeparicui. Jepari es quedar atrás. Quédate, ¿no? Pero no sabemos el cui, pues, ¿no? Pero jepari es quedarse, ¿no? Entonces, de ahí se construye esta palabra, jeparicui. Je, y está el sonido, je, pa, ri, cui. Jeparicui, jeparicui. Ñohay Koan, pero el sonido está bien así, pero no existe en quechua en la escritura, ¿no? En la escritura O, ¿no? En la escritura, pero como sonido parecido a la O, sí hay, ¿no? Entonces ahí está. Ño, hay, ño, hay, ño, ño, hay, kuwan, ño, hay, kuwan, ¿no? Wow, geyay, pues wow, es hermano, ¿no? Wow, entonces, Wauki, también hermano en Cusco, ¿no? Entonces, wow, wow, entonces rompemos el diptongo, wow, ahora viene G, wow, G, yay, ahí está, wow, yay, y cerramos, ¿está? Y también, ujú, listo. Entonces, vamos a terminar esta partecita rápido para que verifiquen lo que han trabajado ustedes. Ah, ya, ña, ta, ah, ya, ña, ta, guay. Acá de nuevo, guay. Entonces, guay. Listo. Wiña y chacuspangri, wiña, chacuspangri. Wiña y chacuspangri. Ajá. Guaño, cuy, cuchcarpa. Gua, ahí está, gua. Ñu, cuy, cuch, cuch, cuch. Guaño, guaño, cuy, cuch, cuch. Carja, hay kits, ¿sabes? Cuch, 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 carja. Guaño, cuy, cuch, carja. Punto. Ajá. Y también lo ponemos con el celestito. Listo. Y seguimos. Hinapting. Entonces se mantiene hina. Hina. Hinap. Napting. Hinapting. Texi. Texi. Texi.
Taxi es el mundo, ¿no? Es un planeta, ¿no? Taxi, ¿no? Mm, es un cuerpo celeste, ¿no? Taxi, ¿no? El taxi, y si digo taxi mayo, es la Vía Láctea, ¿no? Entonces, pero en este caso está hablando del taxi muy un manta, que el planeta Tierra nomás, ¿no? Taxi muy un manta. Pero no, por ahora no vamos a explicar, ¿no? Lo que queremos es emitir los sonidos, ¿no? Para que se desate la lengua. Mu, yu, ajá, mu, yu, tin, tin, manta, manta, ¿ah? Runa, ku, ku, na, ña. Runa, ku, na, ña. Ujú. Ya vamos a acabar. Chao, Picharjonjo. Chao. Está, chao. Sí, cha, claro. Junco. Chao, Picharjonjo. Lo pusieron, le han rodeado, ¿no? Aya, eri. Aya, eri. Aya, eri. Y al muerto, ¿no? Ayari, Chaiña, Chaiña, China, hacía pues Javarejón, los vio, Jawarir, ir, Javarir, 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 ay caramba, ¿qué pasa? Jawarir, Javarir, Javarir, Pai Kunata, Pai Kunata, Pai Kunata, Yakisha, a ellos, ¿no? A ellos, Yakisha, triste, ¿no? Yakisha, 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 ¿listo? Luego, ya, Son Chastisca, entonces Son, vean ustedes cómo se escribe y cómo se pronuncia, ¿no? Son, Son, ¿no? Chastisca, Chastisca, Son, Chastisca, ¿listo? Inaman, 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 a, y, cha, ya, manta, despacito, despacito, hatari de fosfa, se levantó, ¿no? Hatari, justo, ta, herir, fos, fosfa, se levantó, ujú. Luego, rikra, kurja, rikra es el brazo, entonces, le abrazó, pues, ¿no? Se le abrazó, ¿no? Entonces, rik, era, rikra, ri, kul, kurja, hayampi, delante, ¿no? Hayampi, kajarunata, a la persona que estaba en su lado, kajarunata, runata, ¿no? Punto, coma, Chaimantari, después, manta, ri, Chaimantari, Purita, después, Purita, empezó a caminar, Purita, Hayaiku, empezó a caminar, Hayai, Kurja, Kurja, listo. Entonces, verifiquen, ustedes, colegas, verifiquen si ustedes hicieron de manera adecuada o no el ejercicio, ¿no? Entonces, aquí estamos aplicando el uso de las grafías de la lengua quechua, de las 18 grafías, ¿no? Entonces, solamente hay que darle pues una lectura para terminar, ¿no? Entonces, Ayañata, guay, Winay Chacospangre, Guaño, Cuicuchcaraja, ¿no?
Wara waran hampiña, huyuna kunku, muyuri nimpi, runa kuna, huku similla piña, mañakuspanku, heparikuy, ñuhaykuwan, wawqillay, ayañata, way, wiñay chakuspangri, wañukuykuchkarqa. Hinaptin, texsin, a ver, repitan esa partita. Hinaptin, texsi, muyuntin manta, runakunaña. Chawpichar, estamos callados, chawpichar junco, ayari, chayna, hawarirjun, paikunata, yakisqa. Entonces, ahí está, yakisqa. Sonjun chaspizqa, hinaman, allicha llamanta, hatarirquspa, rikra, rikuykurqa, hayllampi kajarunata, chaymantari, purita, hayaykurqa. Entonces, tienen que practicar esta lectura y la próxima semana voy a invitar para que le den una lectura pues, a un primer párrafo, o segundo párrafo del texto, ¿no? Bien, entonces, también viendo este asunto de aquí los adjetivos calificativos, les había suplicado a que ustedes vayan practicando los colores. Entonces, como le he apagado la luz, no sé si se ve este color. Entonces, imam kai limpin, sutin kai limpipa. Y matas kai limpipa sutin kai. Come, arinmi. Paja, Puka. mana. Ajá. Acá está kai tentachkan poca, poca. Ajá. Sí, pues no nos ayudará. Jaima Puca. Ajá. Allí pero también está puesto antaja, ¿no? Antaja. Sí, está bien lo que han dicho. Allí baja, punca, ¿no? Punca. A ver, solamente un ratito para hacer este ejercicio, no me voy a aprender nada. Con anja alienta cada poca. Kay limpipa, ima limpin kay kapichkani. Homer. Allí kay limpipa. Jaima Puca. Allí también antaja. Allí me allí sus sinónimos, ¿no? Kay paja. Yanka. Entonces, ¿en qué página está eso? Está en la página 16. Página 16. A ver, si lo ubican, página 16. ¿Hay paja? Yana. Yana. ¿Hay paja? Helio, alinme. Entonces, no es Gilio, ¿no? Sino Helio, alinme. ¿Hay paja? ¿Matas cámara? O lo mostramos, si no, pues no. Claro, pues sí está acá. Ya. Cae también bastante. ¿Dónde está? El pasado, ¿no? Ajá. Cae también bastante. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Vamos, shooting. Capuli. Arwa. Arwa. Ajá. Allí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ansu. Ahí está su ansu. Mana. Anja. Cae mi canja. Ansu, ¿no? Cae pañata. Anjas. Anjas. No se distingue, ¿no? Anjas. Ansu. ¿No? Ansu. Ajá. Diciendo de repente en castellano más, ¿no? Poca. Rojo, ¿no? Poca. Rojo. Ajá. Morado. Culi. Morado. Culi. ¿Ah? Juli. Ajá. Verde. Come. Homer. Homer. Verde, come. Ajá. Rosado. Blanca. Blanca. Yanka. ¿Qué pasa?
Anaranjado, antaja, anaranjado, antaja. Amarillo, Gilio. negro, Llana. ajá. Celeste, celeste, Ansu. ancho, marrón, jarwa, Arwa. Haru. ajá. Morado, culi, Sí. Julio. azul, ujú. Anjas. Anjas, anjas. Y rojo, Puca. puca. Entonces, es necesario recuperar los sonidos y los colores, pues a través de los sonidos, ¿no? Por ejemplo, en Ayacucho existe un lugar que se llama Angasmayu. Entonces, ¿cómo que es Angasmayu? No pierde todo semánticamente el sentido, ¿no? Angas, no. Entonces, ¿cuál es? Es Anjas. Azul Mayo. Anjas, Tío. Anjas Mayo. río azul, pues, ¿no? Pero si es Angas, no, pues, no, Anjas, mayo, ¿eh? Entonces, a ver, otra vez último. Kay Jimpipa y Matsutimika Jimpipa. Ansu. Mana. Kay Mika Anjas. Anja. ¿eh? Kay paja Ansu. Ahí. No se distingue. Ya, ahora. Kay paja Harua. Arwa. Kay paja Juli. Julio. Y Makona Kaman Kay Mon. Aja. Culi aja. Chicha morada, ¿no? Culi aja. Puka. Pukawan kay Makona Kanman. Pukawan y Makona Kanman. Pukaicha. Ari, Pukaicha, Waita. Ajá. Warmipa, Kawali. Simi, Wali, Puka Kasimi. Pukasimi, Alimi. Kay Yana Chabanka, Yana. Y Makona Kanman Kayman. Yana ñawi. Yana Ñawi, Tuta, Alimi. Ajá. Kay Jailo Chabanka. Y Makonata Limpichua. Ili Waita. Hello, Waitata, pero Hakuna, pues, Tami, Gilio Pisco. hello, Pisco, pues, Katami, allí, Ili Hashu. pato, ¿qué se dice el pato? En quechua, el pato se dice tú y tú, o también ñuma, y cuando es bebé, ¿no? Chiuchi, Chacapingra, chiuchi es para todos los animales, o sea, la cría de las aves se llama chiuchi. Pero resulta que para el pollo nomás, o sea, la cría de la gallina nomás, los chiuchi le decimos, ¿no? Pero en sí, chiuchi, el cóndor tiene su chiuchi, ¿no? El pato tiene su chiuchi, ¿no? Entonces, está generalizado así, ¿no? Entonces, tú, como dice, ñuñuma, ñuñumapa, guabancuna, taman, heyucha, ¿no? Heyu, ¿no? ¿Qué pasa? Ñuñumapa chiuchinkuna kanman helio. Ari, ñuñumapa chiuchinkuna, kaman, heyu. Ajá, ichapas, tuitupa, ajá, Gilio Tuitucha. heyu, tuitucha, kaman, ari. ¿Qué pasa? Imasutin, kay limpipa, imasutin, kay mipuka, kay puka, Antaja. antaja, alumno. ¿Qué pasa? Llanka. Yanka. Yanka. Kay Homer paja, Homer. Imakunata limpichuan. Imakunata limpichuan. Homer Poncho. Chocollo. Entonces, ¿qué cosas tendríamos que pintar, no? ¿Qué cosas tendríamos que pintar, no? Entonces, están diciendo chocollo. Sacha kunata. Sacha kunata, linmi. Entonces, sigan repasando, esto recién va a tocar, pero estamos adelantándonos, ¿no? Y es muy necesario para que ustedes, ¿no? Lo supliquen a sus hijos,
a los sobrinos, ¿no? A ver, que les muestren los colores y ustedes le digan, pues, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje muy bonito, ¿no? Compartido, ¿no? Con la familia, ¿no? Bien. Entonces voy a apagar la luz y vamos a ver esto todavía, también esto nos adelantamos, ¿ya? Kaypinichkan panaspa punchauninkuna. Entonces, La semana. Yo ningún. panas es semana. Panas es semana. Panaspa punchauninkuna. Ajá. Entonces, dos maneras de decir lunes. Ya. Uno, quilla, puncha. Martes, atipa, puncha. Miércoles, hoyur, puncha. El otro, jueves, illapa, puncha. El viernes, chasca, puncha. El sábado, chirapa, puncha. El domingo, inti, puncha. Pero en el uso se ha generalizado esta segunda parte, o sea, ki, chay, lunes, ki, yachay. Y aquí hay un ejecutor cha. No saben qué cosa es un ejecutor, pero acá hay cha, porque cha muchas veces es diminutivo, pero acá no es diminutivo, acá es un ejecutor. Y un infinitivizador, ya. Entonces, quiere decir, es con esos dos hitos de cha y el infinitivizador ya, quiere decir día de la. Entonces, como quilla es luna, quilla también es mes, pero acá está funcionando como luna, ¿no? Entonces, quilla chay es lunes y que su significado es día de la luna. Atipat chay es un día martes, que viene a ser día del brujo. Pero no el brujo, pues, concebido, digamos, como esos brujos que vienen desde África, ¿no? Con maldad, ¿no? Sino del Atej. Atej. El Atej es el poderoso, ¿no? Ati es poder, ¿no? Ati es el poder. Y le quitamos el infinitivizador ya y le ponemos un adjetivo ja, entonces Atej, el que puede o el poderoso, ¿no? Entonces, ¿quién es un Atej, no? Es un sabio andino, pues, ¿no? Es el Yachaj, ¿no? El que con sus poderes, ¿no? Nos brinda la comunicación entre las deidades, ¿no? Con nosotros, ¿no? Entonces, él tiene su día, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que entender el Ati Pachay, ¿no? Entonces, luego tenemos el día de la estrella. Entonces, el miércoles, que es Hoyurchay, Hoyurchay. Entonces, cuidado con estar pronunciando Quillachay, Atipachay, ¿no? Hoyurchay, así no, sino las palabras son en la lengua quechua el 99.9% graves o llanas, ¿no? Entonces, Quillachay, Atipachay, Hoyurchay, Illapachay. Entonces, Illa es el rayo, ¿no? Rayo. Pero illa tiene otras connotaciones también, ¿no? Illa es una persona tullida, por ejemplo, o un animalito que ha nacido, pues, deforme, ¿no? También es illa, ¿no? O los animalitos que se utilizan tallados de piedra, ¿no? Que hay que entregar al yachaj para que lo entierre, pues, y miranámpaja, ¿no? Para que se procree tus animalitos, ¿no? Entonces, tiene varios semas, ¿no? O sea, varias significaciones la palabra illa, pero acá estamos hablando del rayo, ¿no? Los días del rayo, illa, pacha, y es el día jueves. El día viernes es día del lucero, ¿no? Entonces, viernes, es del chasca, ¿no? Chascachay, chascachay. Chasca es lucero, ¿no? El lucero de la mañana, Venus, y su cha, con su ye chay, es la ejecución de la acción que viene a ser día del, ¿no? De festejo, ¿no? Cuando dice día del
es día de festejo, pues, ¿no? En este caso del lucero, ¿no? Luego el sábado, ¿no? Es el festejo del arco iris, y el arco iris es Cuichi, ¿no? Cuichi. Aquí vamos a mantener como Cuichi, pero tiene también sus sinónimos la palabra, este arco iris en quechua, Cuichi, también es, por ejemplo, Chirapa, ¿no? Chirapa. En la zona del centro del Perú es Turumanya, ¿no? Así tiene nombres, ¿no? Luego, el día domingo es el día del sol, entonces es Inti Chay, ¿no? Entonces, de abajo hacia arriba vamos a leer Inti Chay, Kulchit Chay, Chascat Chay, Illapat Chay, Hoyor Chay, Atipat Chay, Quillachay. Entonces, Quillachay. Y esto lo vamos a aprender cantando. ¿Ya? Les voy a hacer una propuesta de un cantito de wine. Y es muy necesario también cantar para para poder interiorizar estos sonidos. Y si interiorizamos los sonidos, va a ser fácil saber la significación de esos sonidos que vamos a producir, pues, al decirlo, pues, ¿no? Palabra por palabra. Rimana, captain, Nisoña, Ima, Nishanta, Kashanta. Entonces, así va a ser la canción. A ver, escuchen y interioricen la canción. Dicen, Kilachay ati pachay, hoy lurchay. Kilachay ati pachay, hoy lurchay. Ilapachay, chaskachay, kuchichay, intichay. Ilapachay, chaskachay, kuchichay, intichay. Entonces, en dos bloques vamos a... ¿no? Kilachay ati pachay, hoy lurchay. Kilachay ati pachay, hoy lurchay. Ilapachay, chaskachay, kuchichay, intichay. Ilapachay, chaskachay, kuchichay, intichay. ¿Ya? Los sonidos. Vuelvo a repetir, los sonidos son necesarios. Alguna vez yo estuve en un curso y una doctora que, me dijo lo siguiente, ¿no? Usted cante, ¿qué le importa? ¿Por qué? Porque le pregunté, ¿y cuál es el significado, doctora? No, no, esa es la canción, ¿eh? Umacata la pirida, consume la piragua de mis manos. Umacata la pirida, consume la piragua de mis manos. Entonces, estamos cantando, doctor. ¿Qué le importa? Usted cante nomás, entonces. La cosa es interiorizar pues, los sonidos y luego, a ver, pues, ¿verdad, no? Saber qué cosas, pues, Tuma, Qatar, entonces, más o menos eso también ocurre aquí, ¿no? Entonces, otra vez todos, acompáñenme, por favor. ¿Ah? Y ya chay, a ti, pa chay, hoy your chay. Y ya chay, a ti, pa Chayati pachay, kuchichay, y ya pa chay, ka chay, kachay, hoy ki chay, inti chay. Iya pachay, pachay, kuchichay, inti chay. Otra vez. Iya pachay, iya chay, chayati pachay, hoy yo. kuyurchay, Iya chay, chayati pachay, hoy kuyurchay, iya pachay, pachay, chaskachay, kuchichay, inti chay. kuyurchay, Iya Illa pachay, pachay, chaskachay, cuichichay, intichay. ¿Ya? También la coordinación lo voy a grabar y lo voy a hacer llegar para que les reenvíe. Quillachay, atipachay, cuyurchay. Bien, taquichaiku, taquichaiku. Quillachay, atipachay, cuyurchay. Bien, Illapachay, chaskachay,
kuichichay, intichay. Kutawa, ajá, iskaykama, kutirispa. Illapachay, chaskachay, kuichichay, intichay. Allenme, sombras mi casca. Entonces, cuando logren interiorizar, hañata tapukuikuna, ¿no? Hañata tapukosa. Kilachay ponchauta, ima ponchauta hatichkan. Entonces ya me van diciendo, ¿no? Atipachay ponchame hatichkan. ¿Sí? Tapukuikuna, runa kuna, ima ponchaupitaq pachankuta taqsakunku. Intichay puncho. Intichay punchaw, hukunaqa kuychichay punchawtapas Chaskachay puncho. taqsakunku. Intichay puncho, pues. Ari miki. Entonces, pero tienen que interiorizar. Profesor, pero usted se habrá inventado estos días, ¿o no? Está pues en los registros, ¿no? ¿Y cuáles son los registros? ¿Se puede decir Los utaj chaskachay puncho? Ari. Pero, Utaj chaskachay, utaj kuichichay puncho o intichay puncho. Chanaps Kaman, Alim. Ya entonces, ya tienen este trabajo también, los colores y los días de la semana. Pero nosotros tenemos que ocuparnos en qué, aquí, ¿no? Aquí estamos. Bien. Ajá. Aquí primero, esto es lo que tenemos que... Y esto me voy a enviar ahora. ¿Qué dice acá? La construcción sintáctica oracional. Entonces, cuando nosotros hablamos de sintaxis, ¿no? Tenemos la construcción sintáctica. Y la construcción sintáctica tiene que ver con la construcción de sintagma nominal, sintagma verbal. Tiene que ver con la construcción de proposiciones y cuando se unen estas proposiciones o al interior de una oración hay una proposición, etc., está, ¿no? Presente la proposición, pues, ¿no? Dentro de la oración, ¿no? Y como que las proposiciones, ¿no? Se van uniendo o dentro de una proporción mayor hay otra proporción pequeña, entonces eso va a ser una oración. Y por lo tanto va a existir una oración simple y una oración compuesta, ¿no? Lo que tal vez antes se llamaba oración compleja, ¿no? Entonces hay dos más, oración simple, oración compuesta. Pero en el caso de oración simple, nosotros vamos a acudir a una oración simple bimembre. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que tiene dos miembros. Va a tener sujeto y va a tener predicado. Entonces, nosotros hemos visto esto de acá, ¿no? Sutir-anticuna. Entonces, pronombres, acá están los pronombres. Pero debemos saber cómo se le utiliza. Los adjetivos también, ¿no? Suti-chaninchaj y como también el adverbio rimana tikraj. Por ahora vamos a trabajar solamente con los pronombres, Pero para eso hay que expresar, manifestar la construcción de las oraciones, ¿no? Entonces, acá dice, la construcción sintáctica oracional haciendo uso de la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? El famoso SOF. S, sujeto. Esta O, objeto. Y esta V, disculpe, la V, verbo. Entonces, así es la estructura de una oración en quechua. Es en quechua. ¿Y cómo es la construcción en castellano? ¿No? Lo vamos a poner en castellano, sujeto, verbo y objeto, ¿no? Entonces, sujeto, verbo y objeto. Entonces, eso tiene que estar en nuestra cabeza. Cuando se habla de el verbo y del objeto, se va a considerar lo siguiente. O sea, dentro del predicado, ese objeto está representando a 5 cosas.
ese objeto 5 cosas. Solamente voy a referirle ahora porque vamos a tocar después, ¿no? Entonces voy refiriendo para que se vayan interiorizando y acordándose, ¿no? El objeto representa 5 cosas, ¿no? Uno es objeto directo, otro es objeto indirecto, otro es circunstancial, otro es el agentivo y otro es el predicativo. Ahí están 5 cosas. A ver, objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, agentivo y predicativo. Ahí está. Entonces, esas 5 cosas. Pero por ahora vamos a mencionar acá la estructura. Está considerando esta fórmula. No vamos a hacer todavía el reconocimiento sintáctico. O sea, cuando se habla de reconocimiento sintáctico, se habla de la función de las palabras en la construcción sintáctica. Eso no. Pero sí podemos mencionar la estructura mayor, sujeto y predicado. Entonces, pero vamos a reconocerlo en los ejemplos, el sujeto, el objeto y el verbo. Y está en quechua y al costadito está en castellano. Entonces, vamos a tener las siguientes construcciones. Afirmativo, prohibitivo, oraciones, ¿no? Entonces, oraciones afirmativas, oraciones prohibitivas, oraciones interrogativas, oraciones negativas. Entonces, 4 tipos de oración. Entonces, a ver, vamos a dar el ejemplo con con esta oración, ¿no? Rusa, rusa, yakuta, upian. Entonces, ¿qué cosa nos encontramos acá? Rusa es el sujeto, yakuta es el objeto y upian es el verbo. Y acá está la traducción. Rosa, ¿no? Toma agua. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que aquí está la estructura en castellano, se mantiene ahí el sujeto y el verbo aparece ahí, que es muy diferente, y el objeto está al final ahí. Entonces, no se olviden que en quechua la oración termina antes del punto. La oración termina en un verbo. Entonces, en quechua es fácil de reconocer las oraciones cuando la oración termina en un verbo y en un punto, pues, por supuesto, ¿no? Está rusa en quechua, rosa, ahí tiene el sonido doble, ¿no? Rusa en quechua, rosa en castellano. Yakuta, upia. Entonces, ¿no? Esta está, así nomás lo vamos a dejar, después se vamos a explicar, pues, ¿no? Ese sufijo ta, ¿no? Es un acusativo, ¿no? Como decir, Rosa toma al agua, ¿no? O a la agua, ¿no? Entonces, esto requiere una explicación, ¿no? Bien, pero lo que estamos mostrando es esta estructura, esta fórmula soft, ¿no? Y en afirmativo. Ahora, prohibitivo. En prohibitivo, ¿cómo se construye? Es especial esta oración prohibitiva. Tiene que aparecer en la oración ama y tiene que aparecer chu. Los dos hacen una oración prohibitiva. Entonces, aquí está, ¿ves? Ama tantata mikuichu. Entonces, ¿qué pasaría si no utilizo acá esta chu? Acá, lo que estoy señalando con el cursor. Ama tantata mikui. No habría ninguna prohibición. Entonces, con el ama se combina el chu. Entonces, por eso dice, ama tantata mikuichu. La traducción, no comas pan. No comas pan. Ahora, este ham está entre paréntesis, porque si lo sacamos, sería un sujeto tácito, ¿no? Por así, puede estar como no también, ¿no? En este caso, pero aquí entre paréntesis para poder explicar está puesto, ¿no? Entonces, hay sujetos tácito y sujeto expreso, ¿no?
En este caso, como estamos explicando, si la oración comienza de aquí, desde ama, tantata, mikuchu, es el sujeto estático, ¿ya? Entonces, ahí está el ama, que es el prohibitivo, el chu, que es prohibitivo, ahí está, pero la estructura se mantiene. Ahí está el sujeto, acá está el objeto, tantata, y aquí está el verbo, ¿no? Que viene a ser del verbo de mikuyu, ¿no? Y algunos verboides, ¿no? Eh, se convierten en verbo, ¿no? Cuando se convierten en imperativos, ¿no? O sea, en mandato, ¿no? Bien, entonces, así tenemos la construcción de esta oración o de este caso prohibitivo, ¿no? La construcción de una oración prohibitiva. En el caso de las interrogativas, a ver, tenemos dos casos en interrogativas. El uso del chu, acá está cumpliendo otra función arriba, de prohibitivo, pero junto con ama. Pero acá este chu, solito, ya solito, se convierte en interrogativo, ¿no? En interrogativo. Entonces, a ver, las oraciones interrogativas con un verbo y un chu, ¿no? Ahí está el y chu, ¿no? Entonces, tunata mikunkichu, ¿ah? Tunata mikunkichu, ¿ah? En quechua no se pregunta tunata mikunkichu, así, ¿no? Esa terminación chu, ese es del castellano. Han Simplemente, tunata mi kunkichu. no, ham tunata mikunkichu nomás. ¿Y por qué? Porque este chu es la interrogación. En cambio, en castellano se dice, ¿comerás tuna? Esa terminación, ¿comerás tuna? Ese es del castellano. Y en cambio, en quechua tiene su propia emisión de la inflexión de la voz, pues, ¿no? Su propia entonación de figura tonal, ¿no? Entonces, ¿no? Ham tunata mikunkichu. Ham tunata mikunkichu. Kichu, ¿sí, no? Entonces, ahí está chu, que es la interrogación. Y de todas maneras, cuando aparece esta chu y cuando es interrogativo, tiene que aparecer el signo universal, pues que es nuestros signos interrogativos de apertura y de cierre, ¿no? Ah, pero, otra vez, vemos, verificamos, el famoso soft, ¿no? Soft, ahí está, sujeto, objeto, verbo. ¿No? Sujeto, objeto, verbo. Entonces, ese es el orden formal, ¿no? Formal. Profesor, pero yo puedo decir, por ejemplo, Yachachik, tapukamusayki. Are, Manañachiki, entonces, necesario kanmanñachu chay signo de interrogación nisqan hinanapaq. Chayna chullaña kanman tapukuptinchik o tukuptin. mana, allinmi. Runa ñawinchaptinqa, tantias ninqam riki, kayqa tapukuymi. Mana chay hawaspaqa imaynam riki ninqa tapukuymi. Chay mañujañataq nini sonido, o sea, el sonido del signo de interrogación, entonces ya le estaría dando el cabal. Solo que en las oraciones interrogativas en la lengua quechua, con los estudios que se dan, pues, ¿no? De muchos conocedores de la lengua quechua, no hay esa terminación, la influencia de la lengua castellana que ha pasado, digamos, a la construcción de la lengua quechua y le damos esa terminación, pero no hay eso, no se da. No se da, y podríamos comprobar también con las personas quechohablantes, ¿no? ¿No? En cambio nosotros sí, pues le estamos dando pues la terminación interrogativa como si fuera castellano, ¿no? Bien, pero digámoslo así para arriba o que la mayor fuerza está aquí,
tiene que figurar en la escritura para decir que es una interrogación, estos signos de interrogación, para diferenciar, porque si no, por ejemplo, acá hay una ama, tantata, mikuicho, así no va a decir tampoco, ¿no? Entonces, en cambio acá, ¿no? De todas maneras tiene que estar esos signos, ¿no? Entonces, ham, tonata, mikunkichu, sí nomás. Pero si gustan, pues bueno, díganlo, pues ham, tonata, mikunkichu, sí, ¿no? Ya, pero lo que estamos viendo es este orden, ¿no? Sujeto, objeto, verbo. Eso quiere decir que este soft, ¿no? Corresponde a un establecimiento de nivel estándar, estándar. Entonces, la lengua quechua, disculpe, la lengua española o la castellana también está sujeta a su uso a reglas. Y como está sujeto a reglas, nosotros pretendemos hacer el uso estándar. Y cuando no llegamos a ese uso estándar, estamos en un uso subestándar. Pero eso no quiere decir que hablamos mal, ¿no? Que sería horrible que hablemos mal, sino simplemente se utiliza la palabra inadecuado, ¿no? Inadecuado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, mi mamá en el mercado vende, ¿está bien? Pues, ¿no? Entonces, estoy haciendo uso de la lengua, entonces, ¿cómo de mi mamá en el mercado vende? No, pues no, esa es la estructura de la lengua quechua, mi mamá vende en el mercado, porque el objeto en castellano es al final, ¿no? Etcétera, pues entonces, pero en la comunicación tiene su validez, solo que vamos a decir que se encuentra esa expresión, no la persona, ¿no? La expresión, no la persona, en el nivel subestándar, ¿no? Subestándar. Eso es todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, no observamos nada, pues, ¿no? Pero el problema es cuando hacemos la redacción, ¿no? Ya sea en castellano o en quechua, en esa búsqueda de la estandarización, entonces tienes que observar, ¿no? Cuando vas a hacer una corrección de un texto, porque así lo dicen las normas, pues está establecido, ¿no? Bien. Luego, tenemos en la B, como un pronombre interrogativo, disculpe, con un pronombre interrogativo, más el tag. Entonces, aquí están nuestros pronombres interrogativos. Acá está, ¿ves? Pronombres interrogativos. Pi, ima, ¿no? Maigen, ¿no? Maijan, haika, haikatu, imaina, mai, imai. Entonces, esos son, ¿qué cosa? Son pronombres interrogativos, más taj, taj. Entonces, aquí hay el primero, ¿no? Pit, taj. Acá le estamos poniendo, ¿eh? Por eso ayer no hemos podido hacer quién, ¿no? Entonces, pit, taj. Ahí está, ¿eh? Entonces, ¿quién? Pit, taj. ¿Ok? Pit, taj. Guainota, taquichcan. Entonces, ese pit, taj es ¿quién? ¿Quién está cantando? Huayno, ¿no? ¿Quién está cantando Huayno? ¿No? Acá está la chaca, que es progresivo, y por eso está cantando, ¿no? Pero lo que queremos es, ¿no? Que aquí se encuentra el sujeto, el objeto y el verbo. Y en el caso del castellano, ahí está el sujeto, está cantando, los dos hacen el verbo y el huayno es el objeto. Entonces, este tag debemos aumentar aquí, pues, ¿no? Pitag, imatag, ¿no? Maegentag, ¿sí ven? Ima raikutag, ¿no? Haikaptag, ¿cuánto cuesta? Haikapti, ¿cuándo va a ser? Imainatag, ¿no? Maitag, ¿dónde está? Maipitag, ¿dónde está? ¿No? Y Mai, Imaynata. Imainata sería, ¿no? Imainata,
Imainam, Pita. imainirachtah, ¿no? Imainirachtah, ¿no? Pita. Entonces, a este hay que aplicar el taj, ¿no? Acá está. Entonces, pero, ¿qué cosa quiere decir este? Este taj es un interrogativo, un sufijo o morfema interrogativo. Entonces, Pitaj o Guaynota Taquichcan. ¿Quién está cantando? Guay. Listo. Ahora, negativo. Entonces, las oraciones negativas también especial, vean ustedes, ¿no? Nana. ¿Cómo se construye? Con un mana y tiene que acompañar de todas maneras al final, ¿no? Un chu, ¿no? Un chu. Entonces, Manachu. ¿ah? Luisa, Manachu, Luisa, Mana, Tincaiman, Dirhachu, ¿ah? Luisa, Mana, Tincaiman, Dirhachu. Luisa no había ido a la borrachera. Entonces, ¿cómo está funcionando acá? Ajá. Ahí está el sujeto, ¿no? Sujeto. ¿Ah? Luego, la construcción, la primera negación que va a acompañar a esta chu, ¿no? A esta chu. Entonces, además tiene sujeto, objeto y verbo. Muy bien, entonces, al conocer esto que se convierta en un paradigma, siempre tienen que revisarlo, siempre tienen que estar en su mente estas oraciones, o estos casos de oraciones, pero no las oraciones, sino estos casos, ¿no? Afirmativo, prohibitivo, interrogativo y negativo, ¿no? Entonces, acá tenemos los ejemplos del uso de los pronombres. Entonces, con los pronombres personales, nomás vamos a dar este ejemplo. Ahí está, ñoja, ¿no? Ñoja, ham, pai, ñojanchik, ñojaiko, hamkuna y paikuna. Entonces, vean ustedes, ñoja, aichata, mikuni. Entonces, ñoja, sujeto, aichata, objeto, mikuni, verbo. Su traducción, yo como mucho. Anchata es mucho, ¿no? Han Mayuta Chimpanqui, ¿no? Traducción, tú cruzas el río. Entonces, ham es sujeto, Mayuta objeto, Chimpanqui verbo. ¿Está bien? Entonces, oración simple y también se llama oración bimembre porque tiene sujeto y tiene predicado, ¿no? Predicado. ¿Ah? Listo. Pai, mamanta, cuyan. Entonces, pai es él o también es ella, ¿no? Ama a su mamá. Entonces, acá está el acusativo ta, ¿no? Entonces, pai es sujeto, mamanta es el objeto, cuyan es el verbo, ¿no? Ñojanchik, chakrapi, yamkanchik. Nosotros trabajamos en la chacra. Entonces vean ustedes, acá está, sujeto, chakrapi, que es un circunstancial de lugar, pero lo vamos a llamar con nombre general, objeto, pues, ¿no? Yamkanchik, ahí están, trabajamos, ¿no? Pero, ¿cómo se da en el castellano? Acá está, sujeto nosotros, viene el verbo, acá como hemos planteado, verbo, este es del castellano, aquí habíamos puesto, aquí hay que ponerlo para no confundirnos, castellano, ¿no? Castellano, puesto, castellano, ¿no? Entonces, así está en ese orden, ¿eh? Entonces, a ver, acá estamos, Ñojaiku, Wasipi, Tuzuniku. Entonces, nosotros bailamos en la casa. De igual manera, se mantienen las estructuras. Hankuna Mikonkichik, ustedes comen también, pero acá no aparece, pues, ¿qué cosa? El objeto, ¿no? Hankuna es el sujeto. Mikonkichik es el verbo. Entonces falta el objeto, pero es una oración, funciona, ¿no? Hankuna es el sujeto, Mikonkichik es el predicado, ¿no? Y ambos son núcleo, ¿no? Bueno, después vamos a hacer el reconocimiento. Pero lo que queremos ahora es considerar qué cosa, esta estructura, ¿no? El soft, ¿no?
en quechua. Sujeto, objeto, verbo. En afirmativo, en interrogativo, en negativo. Y al final tenemos paikuna, likanku, likai, leer, ¿no? Likanku, ellos o también ellas leen. Ahí está. Entonces, y en la lengua castellana es sujeto, verbo y objeto. Eso tenemos que tener en cuenta cuando tengamos que construir oraciones. Muy bien, vamos a pasar ahora pues a esta sesión que corresponde a Erimana Kuikona, ¿no? Entonces, el diálogo número 1. Kuk, Yupai, Rimanakui. Entonces, el diálogo número 1, pues, ¿no? Hayari, Rimanakui. También el diálogo número 1, dos maneras de decir, ¿no? Vamos a tener aquí este diálogo. A ver, entonces, para que se vea mejor, vamos a bajarlo. En este diálogo participan dos personas, ¿no? Una persona que se va a llamar Mayuyaku y la otra persona Sara, ¿no? Mayuyaku, Sara, Mayuyaku, Sara, Mayuyaku. ¿No? Y es un texto de un libro quechua básico del profesor Epifanio Valenzuela Tomás, para que no nos diga de repente agarrado mi texto y no me mencionaron. Entonces, tenemos acá Mayuyaku. ¿Cómo lo traducimos Mayuyaku? ¿Cómo sería la traducción de Mayuyaku? ¿Cómo sería la traducción de Mayuyaku? Agua del río. Agua del río. Agua del río, ¿eh? Y Sara es maíz, ¿no? Ahí está. Entonces, en el mundo andino se pone pues en nombres, ¿no? De plantas, de animales, de fenómenos atmosféricos, ¿no? Etcétera, ¿no? Así vamos a encontrar pues, bueno, muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, nuestro dios Kuniraya, ¿no? Texi, Huiracocha, ¿no? Entonces, Huiracocha no pierde semántica, ¿no? Tixi también, ¿no? Kuniraya, nada, pues, ¿no? Entonces, es Juniraya, ¿no? No es Kuniraya, ¿no? Juniraya, que la energía está viva, que se mantiene viva, ¿no? Entonces siempre la energía está caliente y ese es nuestro Dios, pues, ¿no? La presencia de nuestro Dios, Huiracocha, pues, ¿no? Y es un hacedor del mundo, es el Texi, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Las personas, por ejemplo, en la obra Ollanta tenemos, ¿no? A Mama Jaja, ¿no? Mama Jaja, ¿no? Y así, ¿no? Nombres quechua, ¿no? Pero vamos a ir a este diálogo, ¿ven? Tenemos a Mayu Yaco y va a dialogar de la siguiente manera, ¿ven? Y Mainayam Sara. Entonces Sara contesta, Alin yang Mayu Yaco. Hamja, Hamja, ¿no? Hamja, no es así, entonces, ya, si quieren díganlo, pues Hamja, así, ¿no? Listo, y Mayu Yaco dice, Ñojapas Alin yang. Maipita Hayachanki. ¿No? Si gustan, así, o si no, pues con la influencia del castellano, Maipita Hayachanki. Ese es el castellano, ¿no? Maipita Hayachanki. Entonces Sara contesta, Huantapi Yachani. Es un lugar, provincia de Ayacucho, se llama Huanta, ¿no? Huantapi Yachani. Hanka, Hanka. Entonces, Mayuyaku, donde dice, Ñojaja, Guayapi, Yachani. Imainata Jaguanta. Entonces, Sara contesta, Guantaja, Uchi, Yachtayam, y Chaja, Joninanmi, ¿no? Joninanmi, Joninanmi. Guayaja, Imainata. Entonces, contesta Mayuyaku, Guayapas, Uchuyam, y Chaja, Chirinam. ¿Ya? Entonces, ese diálogo vamos a practicar. A ver, yo voy a hacer Mayuyaku y ustedes van a hacer Sara. Y cuando volvamos a hacer el ejercicio, ustedes van a hacer Mayuyaku y yo voy a hacer Sara. Entonces, yo comienzo a hacer el diálogo.
Y luego vamos a pedir que participen también los participantes más de la redundancia. Alguien tiene que ser Mayuyaku y luego Sara, ¿no? Ya listo, entonces yo soy Mayuyaku. Y Mainailam Sara. Alinyay mayuyakay hamka. Ñuqapas allinñam. Maypitaq yachanki. Watampi yachani wanka. Ñuqapas wayapi yachani. Imaynataq wanta. Watata uchuy yatanya. Ichaya inanmi. Wantaqa uchuy llaqtallam. Ichaqa huñinanmi. Wallaqa imaynataq. Wayapas uchuyllam, wayapas uchuyllam, ichaqa chirinanmi. Entonces son dos pueblos que tienen sus propias características aquí en Ayacucho. Guaya, por ejemplo, es una zona de los pumpines, ¿no? Pumpín, ¿no? Si han escuchado pumpines. Guitarra, chara, tindache, wasi, chayay, kiman, chayay, Muchkani. yo ya carnes, Superavidallaita, yuyarisaqnispay. Entonces, a ver. Entonces, a ver, ustedes van a hacer Mayuyaku y yo voy a hacer Sara. Ya listo, a ver. Tapukamuchik, Kiska y Kimsa. Imaynallan Sara. Imaylla. Mayuyaku. No, solamente el diálogo nomás, el diálogo nomás. Ustedes Imaynallam Sara. Allinllam Mayuyaku, Hamha. Ñuqapas allinllam. Maypitaq yachanki. Wantapi yachani, Hamha. Ñuqaqa wayapi yachani imaytay wanta. Wantaqa uchuy llaqtallam, ichaqa hominanmi. Wayllaqa imaynataq. Wantaqa uchuy llaqtallam. Wayllaqa uchuy. Wayllapas uchuyllam. Uchuyllam. Ichaqa chirinanmi. A ver, practiquen todo el diálogo para que le asignemos. Pues, o sea, lo que quiero decir, ¿no? Imaynallam Sara, Allinlla Mayuyaku, Hamha, Ñuqapas allinlla, Maypitaq yachanki, Wantapi yachani, Hamha, Ñuqaqa Wayapi yachani, imaynataq wanta, Wantaqa uchuy llaqtallam, ichaqa huminanmi, Wallaqa imaynataq, Wayapas uchuyllam, ichaqa chirinanmi. Así practiquen para luego seleccionar su participación. Yachanki. Wantapi yachani hamka. Ñuqaqa wayapi yachani imaynatay wanta. Wantaqa uchuy llaqtallam, ichaqa hinanami. Wallaqa imaynataq wayapas uchuyllam, ichaqa chirinanmi. Ñuqaña ñawinchaykamusaq. Amauta. Entonces, Raúl, Tanja, Mayuyaku, Kamiñataq Tanja, Sara. ¿Alguien? Hayaykuch.
Ko iskay kimsa. Iyamna imayna sara. Ay, kutichimoy. Imayna Allillanmi mayuyaku. Qanqa Ah, ñuqaqapas allinyay maypita yachanki. wantapi yachani. Qanqa Ñuqaqa wallapi yachani imaynayta llaqwanta. wantaqa uchuy llaqtan. Ichaqa huninanmi. Wallaqa imaynataq? Wallapa uchullam ichachi chilinanmi. ichaja, chilinanmi. Allinmi. Posikunin, allinmi. Ajá. Ya. Entonces, con añata, caimán ricoso. Cae para su timo, para la risora, caimanta, rimarisora, caimanta, y mamá cae, poema lúdico niscanta. Ya pachtaja, caitara ricoso, oyarichi. Halun chikuna, mana, kipusa, tanampaj, kacharikunampaj, kay chataraykusun, kay pasutimi, pankananan, kay natanin. Pankanana, pankanana, jajecha, jajechala, pankanana, mana kay kanampa, jajichala, y mancha, mancha. Jajecha, jajechala, pankanana, 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 tosok chalay, pankanana, pankanana, urpichalay, pankanana. Yan, kay chata, nyawin chay, koichik, pungko kamat kichamos. Pitaq takiyta munan ñuqawan? Takiykamuy pani uyarisayki. Lliwinchik ya takiykusun. A ver, galluykichikta kachaykamuychik, a ver. Apurawta. Utuluta. Utulo. Utulu Vicky. Llapanchik nanchikta tapakurusun Vicky. Rinrinchikta tapakurusun mana manchakunanchik. Ya. A ver, takiykamuy pani, a ver. A ver, ¿qué se anima a cantar? A ver, takiykamuychik Ricky. Pankanana, pankanana. Chahaya kutiramuy yachaychiychik. Pakicharian. Pankacharian. Pankacharian. Adivine. Entonces, a esto se llama poemas lúdicos. ¿Y en quechua cómo se llama? Acá está, rimana, poquilla, jarawicona. Entonces, un poema es un jarawi, pero también jarawi es una canción. Entonces, este poema es lúdico, y lúdico quiere decir juego, y en este caso, juego de
palabras. Y ahí estamos poniendo el autor, es el maestro Víctor Tenorio García, que tiene sus diccionarios, tiene sus libros de quechua, tiene novela, cuentos, etc. Es un maestro ayacuchano. Entonces, ¿qué ha sucedido? El maestro, muy conocedor de la lengua quechua, ha tenido en cuenta el pasquita pasquín, ¿no? ¿Eh? Pasquita pasquín, pasquita ley, pasquín, pasquín, pasquita ley, pasquita pasquín, pasquita ley. Entonces, lo ha acomodado pues con las palabras de Pancananán, que en sí no hay ningún significado, ¿no? Pero que gusta, ¿no? O con el iruk tuk tuk, pero también el sonido va a gustar, ¿no? Entonces, a esto se le van a llamar poemas lúdicos. Pero ¿cuál es la intencionalidad? De que se le dé prestancia a la lengua quechua en la emisión adecuada de los sonidos, ¿no? Y para eso va a servir. Ya, entonces vamos a nuevamente. Profesor, Sí, maestro, sí, dígame, diga. y en esta ocasión, Pasquin a Pasquin, canta la señora Luzmila Carpio, boliviana, con esa canción se ha dado la vuelta al mundo, Sí, por supuesto. ¿no? Sí, sí. Y sería bueno que también expresa varias partes de la canción, eso sería bueno de repente coger como material. Claro, ¿por qué no? Podría ser, sí, no hay ningún problema. Sí, pero como estamos acá con este texto, no habría problemas. Sí, sí, logré escuchar. Es famosa la señora que representa pues al pueblo de Bolivia, ¿no? Sí, pero aquí está también en forma, en este caso no es canción, sino está en forma de poema, ¿no? Y de poema lúdico que tiene su propio ritmo. Y no es canción aquí, ¿no? Es poema lúdico que tiene una secuencia de sonidos agradables, ¿no? Entonces, vamos a decirlo otra vez, ¿eh? Pancan, pancan, pancanana. Pancacha, pancan, pancanana. Jajecha, jajen, jajecha, ye. Pancacha, pancan, pancanana. Pancan, pancan, pancanana. Pancacha, pancan, pancanana. Pancacha, pancan, pancanana. Tosok cha, tosok, tosok cha, ye. Pancacha, pancan, pancanana. Pancan, pancan, pancanana. Pancacha, pancan, pancanana. Urpicha, urpin, urpicha, yay, pancacha, pancan, pancananang, pancan, pancan, pancananang, pancacha, pancan, pancananang. Así, ¿no? Listo, a ver, todos conmigo, por favor. Pancananang. Listo. Oh, listo. Timsa. Pancan, pancan, pancananang, Pancananang, pancacha, pancacha, pancan, pancanan, pancananang, jajecha, jajen, jajecha, chalay, pancacha, pancan, pancananang, pancananang, pancan, 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 pancananang, pancan, pancacha, pancan, pancananang, tosok, chato, tosok, chalay, pancacha, pancan, pancan, pancacha, pancan, pancan, urpicha, Urpi, chalay, pancan, 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 pancananang, pancacha, pancan, pancananang, listo, otra vez. La manta zapalletich, pero que pancanana, pancan, pancan, pancacha, pancan, pancana, jajecha, jajen, jajecha, pancacha, pancan, pancanana, pancan, pancan, pancana, pancacha, pancan, pancana, tosok, 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 pancacha, pancan, pancanana, pancan, pancan, pancanana, pancacha, pancan, pancanana, urpicha, urpin, urpicha, pancacha, pancan, pancanana, pancan, pancan, pancanana, pancacha, pancan, pancanana. Ya, entonces, Bien, el ritmo agradable también corresponde pues justamente, ¿no? A la combinación de los sonidos de la lengua quechua, ¿no? Y que en la búsqueda de los ritmos, ¿no? De la lengua quechua, ¿no? En este caso, en el nivel súper estándar, pues, ¿no? Se establece
los mejores resultados de armonía, ¿no? De musicalidad de alguna manera se nota, aunque la música ya es prolongada, pues, ¿no? ¿Cómo sería la música así, bueno? Pancan, pancan, pancananán, pancacha, pancan, pancananán, pancan, pancan, pancananán, pancacha, pancan, pancananán. Ya, entonces, ya es canción, pues eso, ¿no? En cambio, este es poema, ¿no? Poema lúdico, ¿no? Entonces, otra cosa es el taqui, ¿no? Jarabi, poema, pero el taqui, ya tiene ya, pues, prolongación de los sonidos, ¿no es cierto? Melodía, ¿no? ¿no? Bien, el otro, acá está el ruk tuk tuk, ruk tuk tuk. Vamos a volver todavía en Palcananá, hay que hablar algunas cositas Tuk, acá. tuk, tuk. Ruk tuk tuk. Y ema uywachata ruk tuk tuk nin. Hualpa. Mana, walpata jallanti. Hampatu. Hualpa, un turispan. Tachakan walpaja. Ya, Hampatuchu. Hampatucha, Hampatucha. Como si pudiéramos hablar de un lenguaje, ¿no? De animales, pues, ¿no? Como a veces la capacidad de oír y crear palabras onomatopéicas, ¿no? Por ejemplo, en castellano es croar, ¿no? ¿Por qué? El sonido es, ¿no? Va a croar, pues, ¿no? El sapito, ¿no? Cro, cro. Entonces, croar, ¿no? En cambio, en el mundo andino las personas se escuchan así, ¿no? Entonces, este sonido también va a entrar a este poema lúdico. Entonces tenemos ruk tuk ruk tuk ruk tuk tuk mayu patampi ruk tuk tuk chospi mi koko toa pawas pa chakra wahai chakra ruk tuk tuk manchakui kichu ruk tuk tuk huerta wahai chakra ruk tuk tuk. ¿Sí, otra vez. Ruk tuk tuk. Ruk Tuk, tuk tuk, ruk tuk, tuk ruk tuk tuk tuk. mayu patampi ruk tuk tuk chospi mi koko pawa pawas pa chakra wahai chakra ruk tuk tuk manchakui kichu ruk tuk tuk huerta wahai chakra ruk tuk tuk. ¿Sí, otra vez. Ajá. Esto también lo voy a grabar en el celular, ¿no? Y luego voy a enviar a la coordinación para que también, por su parte, viendo el texto, hagan el seguimiento, pues, del sonido, ¿no? Bien, otra vez. Ruk tuk tuk. Ruk tuk ruk tuk ruk tuk tuk. Mayu patampi ruk tuk tuk. Yosmi mi koko pawas pawas pa chakra wahai chakra ruk tuk tuk. Mancha kichu ruk tuk tuk. Huerta wahai chakra ruk tuk tuk. Uray champi. Ruk tuk ruk tuk ruk tuk tuk. Wirukas papa sumak jamkanki ruk tuk tuk. Yaku pawawang inti pacuring ruk tuk tuk. Sumak patu ruk tuk tuk. Ruk tuk ruk tuk ruk tuk tuk. Otra vez. Ruk tuk ruk tuk ruk tuk tuk. Wirukas papa sumak jamkanki ruk tuk tuk. Yaku pawawang inti pacuring ruk tuk tuk. Suma hampatu ruk tuk tuk. Ruk tuk ruk tuk ruk tuk tuk. Ahí está. Muy bien. Entonces todo el texto que corresponde a ruk tuk tuk. Huk, iskay, kimsa. Ruk tuk ruk tuk ruk tuk tuk. Mayu patampi ruk tuk tuk. Suspi mi koko pawa pawas pa chakra wahai chakra ruk tuk tuk. Mancha kichu ruk tuk tuk. Huerta wahai chakra ruk tuk tuk. Ruk tuk ruk tuk ruk tuk tuk. Wirukas papa sumah camkanki ruk tuk tuk. Yaku pawawang inti pacuring ruk tuk tuk. Sumah hampatu ruk tuk tuk. Ruk tuk ruk tuk ruk tuk tuk. Entonces, esos sonidos ustedes tienen que practicarlo y aprenderlo, pues, ¿no?
Ahora, cuando hablamos de las significaciones pancan, pancan, no hay, no qué significado va a tener, pues, ¿no? Entonces solamente es para, como en lo que decíamos en pasquicha, pasquin, pasquicha ley, ¿no? Es el sonidito nomás, ¿no? Entonces, pancan, pancan, pancananán, pancacha, pancan, pancananán, ¿no? Pero aquí por lo menos se va a existir ya, ¿no? En la segunda estrofa, jajecha, jajen, jajechayain. El jaje, Loro. loro, ¿no? Loro, ¿no? O también misichata, pues jaje ninkumiti, imanasca, kimichan kaipi, erakinas kakapi, ¿no? Jajicha, misicha, pues jaje. Loro también, pero el loro por dos, por abrir la boca así, ¿no? ¿Ve? Y también por el sonido, ¿no? Ja, 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 ¿no? Entonces, jaje, ¿no? Y además existen canciones como este, Papa y San Antonio, jajecho tajarjoy, jajecho, ja, saranchitan mekong. Entonces, claro, ¿quién se come el maíz? Pues el loro, ¿no? Entonces, muy bien, profesora, el jaje, ¿no? Jajecha, jajecha, jajen, jajecha yay, ¿no? Y el sonidito para de movimiento, pues, ¿no? Pancacha, pancan, pancananán. Pancan, pancan, pancananán, pancacha, pancan. Ahora, tosos, ya tosos, chayay. Mm, si nosotros tenemos la idea del pasqui chapasquín, ¿para qué es ese pasqui chapasquín? ¿Quién lo utiliza? Lo utiliza el abuelito, ¿no? La abuelita, para hacer bailar a a A los nietos. nieto, ¿no? Y en su rodillita pues hace bailar, ¿no? Entonces, pasquita en la cariña y el niño que se regocija y cuando la cariña también acá le da palmaditas en la espalda, se regocija, para que cachan, ¿no? Para que cachan, ¿no? Eso es para Ujú. que cachan. Bueno, pero el abuelito a veces cuando no tiene nieto, agarra al perrito o al gatito que está cruzando y le hace bailar pasqui chapasqui, ¿no? Entonces, esa es la necesidad misma del mundo andino, ¿no? De haber interiorizado y la necesidad de legar algo, ¿no? ¿Y por qué? Porque de ahí viene la idea, por ejemplo, al Pachucuyay, ¿no? Y luego de hacerle bailar, le palmea en la espaldita y le dice, ay, Pachucuyay, ¿no? ¿Qué es eso de ay, Pachucuyay? Si nosotros lo traducimos como literalmente, entonces sería una gorra de barro, pues, ¿no? Así, ¿no? Pero ¿para qué tendría que tener una persona una gorra de barro, ¿no? O de tierra, ¿no? Entonces, con el tiempo, ese bebé va a llegar a ser adolescente, joven, y cuando muere el abuelito, el primer lampazo de tierra, porque en el campo se entierra pues, en una fosa, ¿no? No en un nicho, sino en una fosa, ¿no? Entonces, la primera lámpara de tierra tiene que echarle pues, a su cabeza, ¿no? Chucutinja, ¿no? Chucutinja, ponerle pues, ¿no? Encima, ¿no? De su cabeza, de la tierra, muchos chucuchipi, inmediatamente la energía, digamos, del abuelo va a pasar hacia el nieto para seguir viviendo en el nieto, ¿no? Entonces, esa es ¿no? una visión de la filosofía andina, ¿no? Porque el mundo es de manera circular, ¿no? Entonces, tiene su porqué también estas canciones, pues, ¿no? Mm. Bien, entonces luego Toso y quién sería el niño pues que va a bailar, ¿no? Allí, ¿no? Toso panquicha panquin, panquicha, pasquicha panquin, panquicha, panquicha pancan, pancananan, pancan, pancananan, urpicha, urpicha, ¿no? Entonces, urpicha también es una paloma, pues, ¿no? Paloma, ¿no? Cuando las palomas están en una alegría o cuando están así con su pareja, también hacen así como el patito cuando se alegra, ¿no? Mueve sus dos patitas, ¿no? Entonces también está acá el urpicha, urpicha, ¿no? Y pancan, ¿no? Listo. En cambio, en el caso del eructuctur, ahí están los sonidos, ¿no? Eructuctur, mayu patampi, eructuctur, ¿no? Entonces, mayu es el río, patan es el borde, ¿no? Mayu patampi, entonces, los
los jampatus, o sea, los sapitos, jampatus chicuna, mayu patampen cachcanco, ahí vive, ¿no? Entonces a veces son acuáticos, a veces son terrestres, ¿no? Entonces mayu patampen están al borde de los ríos, ¿no? Chuspi micoco, que come, Mosca. mosca, ¿no? Micoco, paua pavaspa, saltando, saltando. Pawai tiene dos connotaciones, pawai, ¿no? Es el verboide, pawai. Uno es saltar, como el sapito, pauacachan, y el otro es volar, ¿no? Las aves vuelan, ¿no? Pawanco, ¿no? Vuelan, ¿no? En este caso es el sapito, ¿no? Pauacachan, ¿no? Pauacachan salta, como el conejito, así, ¿no? Chakra wajaicha. Wajaicha es cuidar, ¿no? Cuidar. Entonces, el sapito cuida, ¿no? Y justamente se come por los mosquitos, ¿no? Entonces, chakra wajaicha. Y el wajaicha no solamente va pues, para el sapito, ¿no? Sino también las personas, ¿no? O sea, los hijos deben valorar, también deben valorar, cuidar a sus progenitores, ¿no? A papá, mamá, al abuelito, ¿no? Tai kitaja, wajai chankin. No estoy diciendo wajai es otra cosa, ¿no? Wajai es llorar. Wajaicha es esto, ¿no? Wajaicha, ¿no? Entonces, taitaikita, mamaikita, wajayuchankin, yankata, wajachiptiki, cuidado que no tienes que valorarlo, cuidado que le hagas llorar, ¿no? Entonces, pero en este caso, esta va a cuidar la chakra, pues, ¿no? Incluso lo cuida de, de alguien que quiere llevarse algo, pues, de una casa, ¿no? Que tiene una chakra, una casa, de repente alguien quiere llevarse una calabaza, ¿no? Unos zapallos, y en la noche está yendo en hurtadillas y el sapito ya dice, "Ruc", ruc, ruc, Perro. ruc, tuc. Entonces se contagia a otro sapito de ruc, tuc, ruc, tuc, y ya el perro ya ladra y ¿no? Una manera de cuidar también la chakra, ¿no? Del sapito, ¿no? Mancha cuiquicho, uno le dice que no te tengo miedo, ¿no? Mancha cuiquicho, aunque todos le tenemos miedo, por pareciera su espalda del sapo, pues, escamoso, así, pues, da miedo, ¿no? Pero cuando le tocas es suavecito, ¿no? Pues mancha cuiquicho, no te tengo miedo, huerta que se repite, ¿no? Un cuidador de la chakra, ¿no? Ruktuk, Wirukas papas, ¿no? El wiru es el delgadito, ¿no? El sapito en sí es delgado cuando se estira, así cuando salta, se estira, ese es delgado, ¿no? Wirukas papas. Sumak chamkanki, eres bonito, Sumak chamkanki. Ruktuk, estos dos versos son muy hermosos, ¿no? Yakupa wawan. Aquí hay una idiosincrasia o un pensamiento andino, ¿no? Yakupa wawan, ¿no? Intita churin. Acá dice Yakupa wawan, hijo del agua, ¿no? Intipa churin, ¿no? También hijo del sol, ¿no? Ruktuk, suma hampatu, ruktuk. Mm, Entonces, vamos a otra vez decirlo, pues, los dos poemas. Ajá. Ujú. Bien, a ver, con la ayuda de ustedes, todos. Pan, cananán. 1, 2, 3. Pan, can, pancacha, jajecha, jajecha, pancacha, pancananán. Pancacha, pancananán. Tosokta, Pancacha, pancananán. Pancananán. Pancacha, pancananán. Urpicha, urpicha. Pancacha, pancananán. Pancananán. Pancacha, pancananán. Petak ni kamu pancanananta. Huaquilantapas, liutapas. Solamente alguna parte o todo el conjunto. Pita, mai, matichita, ojarichi, levanten A la ver, mano. ñuja yachachi. Jimmy, a ver, la señorita Hortensia, adelante. ¿No? Vamos. Pancan, pancan, pancananan. Pancacha, pancan, pancananan.
Jajichalay, pankananan, pankananan, tusukchalay, pankananan, 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 urpichalay, pankananan, pankananan, pankananan. Jingmi, Kusa, por ejemplo, eso de, no lo dice usted, Jajita, Kusa. lo dice Jajicha, Jajicha ya es bien pronunciado. Aquí también, ¿no? No dice Tusuja, sino Tusuja, Tusuja, bien pronunciado, bien emitido el sonido de la lengua. Jingmi, ¿quién más? Vivantas ni Camón, ¿quién más? Vitavanta. ¿Quién más podría decir? ¿Alguien? A ver, Valentín, Valentín, sí. Adelante, adelante, por favor. ¿Alguien? Are, Hamne Kamoin, ¿alguien? Pankananan, pankananan, jajichalay, pankananan, 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 tusukchalay, pankananan, 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 urpichalay, pankananan, pankananan, pankananan. Cosa. Jingmi, Somasta, mi Kamunkichi. Hari, Warmi. Jingmi. Kunanja, Ruktuktukta, mi Kamusun. Iskay Kimsa. Ruktuk, Mayu patampi ruktuk. Chuspimi koho pawaspa chakra wahai chaha ruktuk. Mancha kuikichu ruktuk. Huerta wahai chaha ruktuk. Ruktuk. Wirukas papas sumak chamkanki ruktuk. Yaku pawawan inti pachurin ruktuk. Suma hampatu ruktuk. Ruktuk. ¿Ah? Listo. Una vez más. Ruktuk. Ruktuk. Mayu patampi ruktuk. Suspimi koho pawaspa chakra wahai chaha ruktuk. Mancha kuikichu ruktuk. Huerta wahai chaha ruktuk. Ruktuk. Wirukas papas sumak chamkanki ruktuk. Yakuk pawawan inti pacuring ruktuk. Suma hampatu ruktuk. Aha. Kunaka pitak ni kamumang. Yaha. Jingmi, ni kamoy. Ruktuk, mayu patampi ruktuk, chuspimiku, pawaspa chaka wakaychak ruktuk, mancha kukichu ruktuk, huerta wakaychak ruktuk, virukas papas sumak chankanki ruktuk, yaku pawawan inti pachurin ruktuk, sumak hampatu ruktuk. Jingmi. Entonces, ruktuk. Como pueden percibir el sonido, no es ruktuk, ¿no? Ni tampoco roktok, ¿no? Sino es entre O y U, o entre U y O, ¿no? Ruktuk, Así, ¿eh? Ya, ¿quién más? ¿Quién más? A ver. Además,
A ver, Mandañachu, pipas ni monampa. Ya no hay a nadie quien pueda participar. ¿Mm? Ya. Entonces, ustedes tienen bastante tarea para practicar, ¿no? Colores, panaspa, punchaunincuna, días de la semana. También le vamos a enviar grabado el pancananán y el tuk para que lo escuchen y lo contrasten con su módulo, pues, ¿no? Con su módulo. Bien, vamos entrando a esta lectura y ahí terminamos. Tenemos acá la lectura de el Sisichamanta, Sisichamanta. Entonces, acá tenemos esta hormiguita que es el Sisi, ¿no? En quechua, ¿no? A ver, ¿qué dice las letras? Aquí nos vamos a quedar, ¿eh? Dice, Sisichamanta, Sisichamanta, ¿no? Butis wawa sisicha casca. Ahí está, ¿eh? Mamantaxi, rakikurujuspa chinkarjusca. Entonces, vean ustedes, acá hay un punto y un punto. ¿Acá? Entonces, eso se llama oración. Oración, ¿por qué se llama? Porque va a tener una figura tonal propia y va a terminar en un punto. Oración porque va a tener un sentido, pero no un sentido incompleto, un sentido completo. Entonces, por eso va a ser una oración. ¿Ya? ¿Y qué más? En la lengua quechua, acá está casca. Entonces, habíamos dicho, antes de un punto está el verbo casca. Acá, chincarjosca, también está el verbo. Como acá hay dos oraciones prácticamente, o sea, son dos proposiciones, acá en la primera proposición está el verbo. Y cuando termina la oración, también está el verbo. ¿Ah? Ya listo. Entonces, sisichamanta. Kukutis wawa sisicha kasqa. Mamamanta rakikurquspa chinkarqusqa. Purispa mayu patapi rikukusqa. Mamantaxi mayu chimpapi tarikusqa. ¿Eh? Y acá está la otra imagen, la otra figura. Sí, ya creo que... creo. Ya. Entonces, Hukarapichapis, sisichaja mayuta chimparajosqa. Chaypi mamanguan kusillaña marajanakusqaku. Entonces, por esta primera vez, no nos importa todavía qué significa o qué estamos leyendo. En una primera etapa, lo que queremos es emitir de manera adecuada los sonidos. Luego vamos a considerar la significación de las palabras y la significación de la oración y el sentido del texto y para hacer la traducción. Pero por ahora debemos emitir bien los sonidos. Por ejemplo, acá Rakikurjuspa, me dicen Rakikurjuspa y estamos cometiendo un error, pues, ¿no? En la ortología, en la emisión del sonido. Chinkarjusja, tampoco, ¿no? Entonces acá está, pues, jo, ¿por qué? Acá está ja, ¿no? Ja, acá también está ja, ¿ves? Por eso hemos incidido constantemente en la emisión adecuada de estos sonidos, ¿no? Entonces, pero esto sí, ¿qué pasaría si digo jo? No, ya no, porque no está acá la ja, ¿no? Este es hook, ¿no? Tampoco es hook, ¿no? Sino hook, hukutis, guaguas dicha, casco. Entonces, termina para abajo, ¿no? Hukutis, guaguas Oxicasca. casca, para abajo, ¿no? Porque si leemos hukutis, huksisicha, casca, ¿cómo? Un punto, ¿cómo va a ser para arriba? No es para arriba, ¿no? Para abajo, ¿no? Casca. Mamantarakikor chinkarjospa, ¿no? Purispa, mayu patapi, rikukusqa. Mamantaxi mayu chimpapi tarikusqa.
Luego, Hukra Chapi Sisichaja Mayuta Chimpar Hosja. Chaypi Mamanwan Kusi Kusillaña Marjana Kushaku. Ajá. Listo. A ver, ¿quién desea emitir sonidos? Lectura oral. A ver. No, yachachi. Jimmy. Ñawin Ya. chay kamuy. Otaq likay kamuy. Kukutis wawasisicha kasqa. Mamamanta raki kurkusqa, chinkarkusqa. Purispa mayupatapi rikukusqa. Mamantaxis mayuchimpapi tarikusqa. Kuk rapichapis sisicha mayuta chimparkusqa. Chaypi mawawan kusikusillaña marqanakusqaku. Jimmy. Solamente eso, ¿no? Chimpar Hosja. No es Chimpar Hosja. Chimpar, acá estaré, Hosja. Ajá, Chimpar Hosja. Y a veces por lo que... Maestro, Sí, una sí. consultita. Sí, sí. En esa parte, en la última parte, Chaype Mamanwan Kusi Kusillaña Marjana Kusja. Ahí nomás no puede terminar. Sí, puede terminar, pero ese tiene una connotación más o menos así, de abrazarse de manera conjunta, ¿no? Más o menos cuando, a ver, unas personas se van al extranjero, después vuelven de 5 años y en el aeropuerto les esperan, entonces se ven de lejos y se encuentran y se cargan uno y al otro, es una alegría en extremo, entonces más o menos, si tú me cargas, yo te cargo, ¿no? Marajana Kushaku, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿no? Claro, yo lo veo un poco que pierde la cadencia también el rima, ¿no? Eso le caracteriza al quechua. Claro. Kusi Kusillana, Marajana Marjanakusqaku iskayninku marjanakusqaku. A eso se está refiriendo este timing. Ajá. Ya, pero eso vamos a discutirlo cuando entremos a la traducción. A la traducción. Por ahora, aquí está. Entonces, ¿qué ocurre cuando no decimos chimparjosja? Nos comemos esta ja y se queda la palabra en chimparusja. Y ya no está, ya la lengua quechua ya no corresponde. Chimparusja. ¿Ya? Entonces, el pasado que le hace araja o arajo, ¿no? O saja, ¿no? Tiene que aparecer, pues, ¿no? Vuelvo a decir, en lo estándar, ¿no? Igual aquí, ¿no? Raki kur huspa, chinkar huspa, ¿no? Hospa, raki kur hospa, chinkar hospa, ¿ya? Y luego estaremos haciendo la traducción. Bien, kaylapia usiachun ruwasqanchik riqsikullanin qankuna yaykusaykichikmanta allinmi ruwasqanchik kachkan kursisqam tukurquni. Gracias, señorita, muchas gracias. Chahaya tukuyninman chaykunchikkuna tuta yachachik yuhaykurikusikunikurik llapanchik wawqi paninchikuna kay tarikusqanman riki hawantacha tupanakuykuchkasun riki. Muy Sumaq bien. tutakachun hampaq yachachik Allí total ya participa. Gracias con todos. Hasta la hawanqa. próxima. Buenas noches. Buenas noches. Bien, estimados participantes, vamos a culminar con la sesión del día de hoy. Muchas gracias, agradecerles a todos por habernos acompañado en la culminación de la sesión del día de hoy. La señorita Katy Barrio Guamaní nos enviará todos los materiales, estimados participantes, van a poder encontrarlo en su aula virtual. Ahí están el material que nos envía el docente
los vídeos que hemos desarrollado. Todo ello, estimados participantes.